Muy buenas tardes, hermanos. ¿Tiene calor? Yo tengo calor. Esos focos son muy fuertes. Y aparte la alabanza igual hacen a uno encender el corazón, sobre todo la última. Me gusta esa última a mí, que habla sobre la creación, de que no hay excusa para no creer en nuestro Dios, ¿cierto? Porque la misma creación, la hermosura, tenemos un país súper bonito en Chile, en otros lugares muchas gracias, que muestran la creación de nuestro Señor y hay que creer que alguien creó aquello, ¿cierto? Entonces no hay excusa para aquello. Y era lo mismo que tenía Pablo en su corazón, lo tenía firmemente. De hecho, él mismo dice esas palabras, dice que la creación habla de su creador. Y es lo que estamos viendo, así que lo invito al libro de Hechos. El pastor terminó la semana pasada con Hechos 24, cuando Pablo estaba frente a a una autoridad y esa autoridad se sintió incompetente para poder resolverlo, lo mandó hacia otra y cuando lo mandó hacia otra, justo esa autoridad terminó su tiempo de gobernar y ahora pasó a otro. O sea, Pablo pasaba de uno a otro, de otro a otro y vamos a ir viendo que le falta uno más todavía. No termina así en la final, sino que le falta uno más todavía con el que tiene que ser juzgado. Ya Pablo lo vamos a tener ahora con Festo, que era el nuevo gobernador de la zona donde estaban aquellos. Sabemos nosotros que Pablo había estado en cárcel injustamente. ¿Recuerdan quién eran los que estaban como motivando para que fuera a la cárcel? Los judíos celosos de la ley. Estaban diciendo que Pablo estaba predicando que la ley ya no valía. Y ellos mismos injustamente llevaron ante Pablo a la cárcel. Y eso llevó a que pasara de un juez, que pasó al siguiente, y ahora nos vamos a ver enfrentados a Festo. Repasemos, la multitud en la fortaleza. ¿Se recuerdan que el gobernador, el de aquel tiempo, no conocía el idioma? Entonces Pablo le pidió si podía hablarle y le habló en griego al centurión. El centurión se asombró y él le dejó hablar con la fortaleza. Después en la fortaleza le habló al pueblo judío. El pueblo judío, hasta que les mencionó gentiles, explotaron y eso fue eh, en la fortaleza de Jerusalén. Luego pasó con el Consejo del Sanedrín. El Consejo del Sanedrín, las personas más influyentes y quienes juzgaban dentro del pueblo judío. Luego que estuvo aquello, pasó ante Félix. Cuando estuvo con Félix, Félix no pudo tampoco y justo terminó su gobernación, no sé cómo se dice la palabra, su gobernato, no sé cómo es la palabra, y pasa ahora a Festo. Del tiempo aquello donde fue encarcelado hasta ahora, Pablo ha pasado 2 años. 2 años en juicio, tras juicio, diciendo el mismo mensaje, predicando el Evangelio y se encuentra allá. Vamos ahora con ese contexto, podemos recibir a lo que vamos a ver hoy día el capítulo 25, versículo 1 al 4. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Bien, oremos para poder empezar con este prédica que tenemos el día de hoy. Señor Padre amado bendito, te damos gracias, Señor, porque tal como decía aquella canción, tú te hiciste presente para cada uno de los que está en la tierra y también para nosotros, ya sea a través de un dolor, Señor, a través de tu creación, a través de bendiciones o incluso a través de una persona, tú llegaste a nuestra vida, Señor, y te agradecemos por aquel momento, porque si no fuese así, no estaríamos acá en tu casa, Señor. Así que bendice, Señor, todo lo que tenemos para el día de hoy, las enseñanzas que podamos sacar de estos hechos de Pablo y también de los niños que están atrás, Señor, que puedan ser bendecidos en tu palabra, tal como dice ese versículo, que cuando instruimos al niño en su camino, cuando es viejo él no se va a apartar de aquello. Entonces te pedimos que sean bien instruidos en tu palabra, Señor, para que puedan permanecer en tus caminos y acompañarnos un día aquí al lado de nosotros aprendiendo la palabra. Bendícenos, Señor, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, Festo estaba recién llegando.
Ya estaba recién, ahora que tuvimos las elecciones, estaba recién al 11 de diciembre o 5, no sé cuándo son los alcaldes que empiezan recién con su mandato. ¿Alguien sabe la fecha? ¿No? Yo sé que entre el 5 y el 11. Bueno, Festo estaba llegando. Justo había sido determinado por una persona, no era con democracia, sino era dedocracia. El dedo del gobernante más fuerte mandaba quién iba a quedar en el gobernato. Y llega Festo, está recién llegando y subió de Cesarea a Jerusalén. Recién llegadito. Y adivine quién estaba ahí esperándolo. Los principales sacerdotes, que recuerdan cuánto tiempo había pasado desde que tuvo ese problema Pablo en Jerusalén. 2 años. 2 años esperando. Llegó Festo, el nuevo gobernante, y al tiro. Pablo hay que traerlo para acá, para Jerusalén. Recuerdan que Pablo estaba en Jerusalén, pero el gobernante de aquel tiempo se enteró que querían matar en una trampa a Pablo y lo mandó a Cesarea, que queda otro sector de aquellos tiempos. Entonces Pablo no estaba en la capital religiosa judía, sino se encontraba en Cesarea, más abajito. ¿Y qué vienen los gobernantes? Otra vez le dicen, por favor, y buscando gracia delante de Festo, ¿podrías traer a Pablo a Jerusalén para que lo acase al juicio? Pero sabemos, como leímos, su intención no era traerlo a Jerusalén para un juicio, sino que querían hacer una celada, una emboscada, querían matar a Pablo en la mitad del camino. Y aquí vemos cómo alguien que supuestamente es muy religioso y que decían cumplir la ley al 100%, cuando están con un corazón equivocado, lo lleva a otro punto totalmente distinto. No querían un juicio justo, querían matarlo. 2 años habían pasado desde que tuvieron ese problema, porque Pablo mencionó que habían gentiles que ahora eran salvos y tenían venganza todavía en el corazón. Estamos seguros de que Félix ya había contado a, a Festo de los problemas que estaban sucediendo. Es por eso que llegaron y al tiro le lanzaron con Pablo. Entonces volvemos otra vez, siempre los mismos, el versus. ¿Ya? En esta esquina Pablo, no sé cuánto pesará, y en esta esquina los judíos. Estaban los dos en el ring otra vez. Estaban peleando una vez más después de 2 años de ese suceso. Continuemos leyendo del versículo 7, del versículo 5 hasta el versículo 7. Festo le respondió esto a la petición que le habían hecho los judíos. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. ¿Ya? Fue súper salomónico Festo. Le dijo, si tienen algún problema, vayan para allá porque yo voy a ir en unos momentos para allá y acompáñenme. Yo no lo voy a traer hacia acá. Festo no sabía de esa emboscada, tal vez sí. Yo creo que era el Señor cuidando a Pablo de que no le pasara nada en aquel punto. Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Ya? Pablo le estaban acusando de cosas que él no había cometido y no podían probar lo que estaban diciendo. Le estaban diciendo que él contra la ley mosaica y Pablo decía, no, pues yo no lo hice eso. Y no tenían cómo acusarle ante la evidencia, no tenían evidencia para poder acusarlo. Sabemos que en la Biblia está lleno de falsas acusaciones. Fácil una, José. ¿Se recuerdan que José cuando estaba con la esposa de Potifar fue acusado falsamente? Daniel también cuando él estuvo con el gobernante y con las leyes que había puesto Nabucodonosor, que lo puedo decir fácil ahora, cuando chiquitito me gustaba decir, ¿a qué le gustaba cuando chiquitito decir Nabucodonosor? A mí me gustaba cuando hago clases también, le hago repetir a los niños, dicen, Nabucodonosor, ¿cómo le digo yo? Me gusta ver, pero una palabra difícil. Pero Daniel ante Nabucodonosor también fue acusado falsamente y ahora vemos como Pablo está siendo también acusado falsamente. Y sabemos, hermanos, que todo cristiano sin falta, en algún punto va a ser objeto de falsas acusaciones, incluso van a tratar de loco
Cuando tú no estás loco, porque tú crees en un Salvador, ¿cierto? Y también nos dice la Biblia que tenemos un acusador delante de nosotros que es Satanás, que lleva nuestras cosas. Todos vamos a ser acusados. Y Pablo le estaba pasando también lo mismo. Adivinen qué hizo Pablo de nuevo. Cuando estaba en un tribunal, ¿a él le importaba los juicios? ¿Defenderse, entre comillas? No. ¿Qué le importaba a él? Predicar el Evangelio. De eso estaba Pablo. Tenía su meta tan clara que un juicio, cualquier situación, no lo sacaba de su mente el tener que predicar de el Evangelio. Entonces Pablo otra vez empieza a predicarle a aquellos y lo vemos en el versículo 10. La respuesta de Pablo ante el problema que tenían en el juicio. Pablo dijo, disculpen, leamos el versículo 8 y 9. Me equivoqué. Versículo 8 y 9. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Ya? Pablo era astuto en su defensa también. Recuerden que tenía muchas capacidades Pablo. Era alguien que hablaba 3 idiomas, era alguien que tenía eh, doble nacionalidad, participó en el Sanedrín, era alguien que era muy capacitado y en su defensa le dice, no he pecado ni contra los judíos, ni contra el templo, e incluso mete a César, que era la máxima autoridad en el imperio romano, dice, contra ninguno. Y vemos como Félix, buscando votos, buscando la aprobación de la gente, que no le generaran más turbas, más problemas, como que amenaza a Pablo. Le dice, ¿acaso tú quieres que yo te mande a Jerusalén? ¿Por qué dice eso? Porque recuerdan la petición que le hicieron hace unos versículos antes. Los judíos lo único que querían era que Pablo subiera a Jerusalén para matarlo. Entonces Festo, para agraciarlo, le dice, ¿quieres que te suba a Jerusalén? Y ahí es donde Pablo responde ante aquella amenaza de Festo. Versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. La apelación de Pablo tenía sentido, porque recuerden, Pablo tenía la ciudadanía romana. Él no debía ser tratado como cualquier otra persona dentro del imperio romano. Él tenía un estatus por sobre los demás. Los romanos estaban acá y después venían todos hacia abajo. Y Pablo va hacia aquello y él también tenía una razón para apelar a ir un poquito más arriba. Porque vemos que Festo, que él lo estaba actualmente dando ese juicio, no estaba siendo tan central, no estaba haciendo trabajando hacia los dos lados, sino que ya se estaba tirando hacia el lado judío, al lado del ring de los judíos. Entonces a Pablo no le quedó otra que escalar un poco más. Le va a llevar problemas, va a cumplir los propósitos de Dios. Ahí vamos a ver en adelante. La, la cuestión de apelar de Pablo al César es que podemos ver cómo Dios también va cumpliendo sus propósitos. En el capítulo 23, disculpen, en el capítulo 9, cuando Pablo es llamado, ¿recuerdan cuando él va a Damasco y después se encuentra con el profeta? El profeta le dijo que él iba a predicarle a los gentiles, pero también le dijo que él iba a predicar a gobernantes, reyes, autoridades. En ese punto ya estaba tratando con alguien importante, pero a lo que vamos a ir viendo más adelante es cómo Dios va cumpliendo sus propósitos de a poquito, porque está escalando con acá, pasó con Félix, pasó ahora con Festo, va a pasar con Herodes Agripa y después se va a ir a Roma, donde va a esperar a apelar al César, a la persona más importante de todo el imperio romano. Ahora, el Señor, cuando lo llamó, no le dijo cómo iba a ir a Roma. No le dijo, te voy a llevar súper cómodo en un carruaje. Dijo que lo iba a llevar a Roma, en el capítulo 23. Ahora, el problema es que Pablo iba a ir a Roma encadenado, pero igual iba a cumplir el propósito del Señor, a pesar de aquello. Versículo 11.
dice Pablo, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarte a ellos. A César, apelo. ¿Ya? Roma, se lo dijo Pastor también, se destacó por su sistema de justicia. De hecho, hasta el día de hoy se ocupa lo que se conoce como la Pax Romana. La Pax Romana eran todos los estatutos que dejó el Imperio Romano de cómo llevar un juicio, cómo llevar algún punto a juzgar. No sé si alguno se acuerda en historia, le mencionaron en historia la Pax Romana. Bueno, a mí me la mencionaron en el colegio, que era mi ramo favorito. La Pax Romana es lo que hoy en día se toma para la ley chilena, se toma para la ley de casi todos los países, tiene como mirada a la Pax Romana. En este punto la justicia no era mala cuando estaba Pablo en este momento. Lo que sí era malo eran las autoridades que no estaban ejerciendo la Pax Romana. Y es por eso que Pablo se vio obligado a presentar una apelación legal. La justicia, por eso Pablo estaba tan confiado y tranquilo, porque Pablo confiaba y Pablo era sabio. Recuerde que él incluso sabía las leyes romanas, él estaba súper tranquilo. Pero cuando empieza a ver que esa justicia no está funcionando, la que lleva hasta el momento con Festo va a ir más allá. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Festo estaba claro, él también se sabía las leyes al ser un gobernante y le dijo a Pablo, ¿me estás pidiendo eso como ciudadano romano? Eso es lo que tienes que tener. ¿Por qué Pablo ahora apeló a César? Dentro de la Pax Romana, todo ciudadano romano tenía el derecho, en el caso de que no fuera escuchado o el dictamen de un juez fuese medio engorroso o fuese malo o él no estuviese de acuerdo, cada romano de todo el imperio romano podía apelar a que el mismo César lo juzgara. Imagínense que usted lo enjuician acá en La Serena y usted le dice, ¿sabes que no me gustó este juicio? Yo como chileno quiero que Gabriel Boric me juzgue. En ese tiempo sí se podía. Algunos no van a querer, po. Otros sí, no nos vamos a meter ahí, ¿ya? Pero solamente para el ejemplo de que hay algunos que sí, otros que no. Pero no nos vamos a ir por ahí, sino al hecho de lo que consistía esto, que es que piensen que el César literalmente era un presidente para Chile. O si hoy en día ya no hay imperios, por eso es difícil. Es como Gianni Infantino de la FIFA. Es como la máxima autoridad, cuando, como la U, que no acepta que no quitan los puntos a Colo Colo, va a ir escalando hasta ir hasta al último, ¿ya? Lo mismo está haciendo Pablo, porque era un derecho establecido en la Pax Romana. Él dijo, yo necesito y quiero que me juzgue el mismo César, porque tú no lo estás haciendo bien. Festo se vio obligado a hacerlo, porque era un derecho. Si se saltaba aquello, Pablo podía esparcir el rumor o ir a otra autoridad y Festo moría, porque los gobernantes eran al pie de la letra. Y ahí es cuando le dice, ok, vas a ir a donde el César, pero cuando sea el momento indicado. Todavía no te puedo enviar a Roma, a la base central del Imperio Romano, pero vas a ir sí o sí. Entre tanto, ahí donde pasan varios días y llega un personaje importante, que es el que vamos a ver en el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Es obvio, ya que había, recuerden, la política es de influencia y en aquel tiempo también era de influencias. Cuando un gobernante nuevo era puesto en su cargo, venían las autoridades cercanas a saludarlo, a felicitarlo, a conversar con él. Y Herodes Agripa era un gobernador y por lo tanto, y también un rey gobernador, por lo tanto lo vino a visitar. Ahora, Herodes Agripa, sus antecedentes del árbol genealógico no son tan buenos. ¿Por qué? Su bisabuelo había sido el que había tratado de matar a Jesús. ¿Ya? Tenemos al bisabuelo. ¿Qué hizo?
Trató de matar a Jesús mismo. Segundo, su abuelo mandó a decapitar a Juan el Bautista. Su línea del árbol viene ahí nomás con los cristianos. Mandó a matar a Jesús, mandó a matar a Juan el Bautista. Su padre martirizó al primer apóstol, a Jacobo o Santiago como se le conoce, ¿ya? Su padre fue el que mandó a matar a Santiago. Ya viene, uno trató de matar a Jesús, el otro mató a Juan el Bautista y el otro mató al apóstol Santiago, que fue el primero de los 12, el primer apóstol en morir. Y ahora Pablo estaba con él, último de la línea que estaba en ese momento. Pablo debe saber los antecedentes igual yo creo de cuando lo recibió. Entonces Pablo igual estaba ahí más o menos, igual se debe haber sentido nervios de que esa persona llegara justo donde estaba él, pero adivinen lo que hizo Pablo. Le quiso predicar también el Evangelio. Esa era la meta de Pablo. Versículo 14 y versículo 15. Y como estuvieron allí muchos días, Festo y Agripa, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Bien, Herodes Agripa reinaba en un reinado junto al Imperio Romano, ¿ya? Era rey, por si acaso, de una zona no tan grande, pero igual era rey al noreste de la provincia donde estaba Festo. ¿Qué tenía de específico Agripa y por qué ese linaje era especial? El emperador romano en aquel tiempo los designó a ese linaje a encargarse de los temas judíos. Por lo tanto, toda la familia de Agripa, incluido el que estamos viendo ahora, se le conocía por ser expertos en las costumbres y asuntos religiosos judíos, específicamente en esas cosas. Entonces, Festo, al conocer aquello de Agripa, le dijo, escucha lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque él era experto en lo que estaban reclamando la gente y los judíos de Jerusalén. Ahora, Herodes Agripa no tenía jurisdicción sobre Pablo. Entonces era como un consejero de Festo. Él no iba a Agripa no iba a dictaminar y decir Pablo tiene que... No, él no tiene jurisdicción. Si no, Festo le pide ayuda a un experto del tema que estaban tratando. Y ahí es cuando le dice, le empieza a contar todo el problema que le está sucediendo para recibir su consejo. Versículo 16, donde le sigue contando. A esto respondí que no es de costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y puedan defenderse de la acusación. Bien, y recuerden, por eso igual la Pax Romana es buena, la ley romana. A Pablo, el primer gobernador, no le dijo, si hubiese sido judío, hubiese dicho, muérete. Decapítenlo, llévenlo a la cruz. Lo pudo haber hecho si es que hubiese sido completamente judío. Pero recuerden, ¿por qué no podía hacer eso con Pablo? Porque era romano. Entonces le cuenta eso. No puedo mandar a matarlo sin antes tener una acusación y tener un juicio delante de aquello. Eso le está contando. Versículo 17 al 19. Así que, habiendo venidos ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que el Pablo afirma estar vivo. Le está diciendo Festo que el problema que él esperaba no era algo religioso, sino esperaba tal vez que Pablo había robado, Pablo había desviado, cualquier cosa menos asuntos religiosos. Y podemos ver que Festo no estaba tan relacionado con la historia de Jesucristo, porque les dice un cierto o un tal. No estaba al 100% con conocimiento de lo que le estaba pasando. Pero vemos el problema y por qué acude a Agripa. Porque dijo, de este tema
yo no tengo idea. De un cierto Jesús, no sé. A la final se trataba el problema de que él decía que estaba vivo y ellos decían que no era cierto lo que decía. Ese era esa era la cabeza de Festo. Y le dice, ayúdame. Versículo 20 al 22. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que le reservase para el conocimiento de Augusto César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana lo oirás. Festo sí tenía jurisdicción sobre el encarcelado, que voy a decir, ven ahora, mañana, tanto. Pero ¿por qué nos dice ahí que él dudó? Y por eso le preguntó que quería ir a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Festo no lo podía mandar directamente así a donde César? Uno, por el transporte. Segundo, porque cuando un gobernante iban escalando, y por ejemplo Pablo ahora pidió que fuera por el César, el gobernante tenía que darle un informe de lo que estaba pasando antes al César para que Pablo pudiera llegar. Pero Festo estaba confundido. Entonces, ¿qué le iba a mandar de informe Festo a César si no tenía idea de lo que estaba pasando? Es por eso que, otra vez, volvió a la ayuda de Agripa. Necesitaba de ese informe que le llegara al César antes de que mandara a Pablo. O si no, él quedaba mal como gobernador delante de la máxima autoridad del imperio. Y es por eso que le dice, quiero escucharlo. Y Festo dice, mañana lo voy a escuchar. Y realmente para Festo era difícil esta situación, porque estaban acusando de que Pablo estaba actuando con sedición, que alborotar la masa, pero no podían culparlo. Ahora Pablo iba a apelar contra César. Y vamos a ver ahora al otro día en este versículo 23. Ya pasó del día la noche y otra vez estamos al otro día, donde le dijo, mañana lo vas a escuchar. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído a Pablo. Cuando se refiere con mucha pompa, se refiere que mucha gente había venido, ¿ya? Mucha gente, se alborotó tanta gente que quería saber y meterse y querían escuchar lo que Pablo iba a decir delante de Agripa. Ahora esa mucha pompa eran autoridades, no era que cualquiera podía venir, sino que las máximas autoridades de Cesarea querían ir a escuchar lo que Pablo tenía que decir delante de Agripa. ¿Y qué escena más grande iba a tener Pablo otra vez? Otra vez todas las autoridades reunidas para predicar el Evangelio. Símil ir a la Cámara de Diputados y poder defenderte, pero tú aproveché en vez de defenderte de predicarle a todos los diputados que están ahí y a todos los senadores. Esa era la oportunidad que estaba teniendo Pablo en estos momentos. Ahora estaba encadenado presentándote, pero no importa, él igual iba a predicar sobre Cristo. Versículo 24 al 27. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. ¿Recuerda lo que le dije? Necesitaba mandar ese informe sí o sí. Es por eso que solicitó a todas las autoridades para que después en un consejo le digan si es culpable, si es inocente, si hay algún cargo que no había sido tomado en cuenta. Necesitaba de aquello para poder mandar el informe al César. Y imagínense, es una literal aquí. Yo creo que habían varios sentados y el Festo se para y le empieza a hablar a la multitud. Y le empieza a contar el caso de lo que estaba pasando. Le dice, pero necesito sobre todo de tu ayuda, Rey Agripa, porque tú eres experto en las costumbres y en la religión
judía. Ahí es donde empieza Pablo a dar su testimonio, porque le dice, presentó Festo y le dice ya Pablo, te toca ahora. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 26. Pablo, más que a Festo, porque a Festo ya le había dado su versión, más que a la gente de Cesarea, porque ya le había dado su versión, se enfocó en Agripa, en el rey Agripa. Y en este capítulo 26, que ya pasamos allá, vamos a ver cómo no constituyó otra vez una defensa de sí mismo, sino que fue otra declaración del Evangelio con el fin evidente de ganar almas para Cristo. Eso era lo que Pablo tenía. Y vemos esta escena dramática, imagínenselo así como Pablo hablándole a todo un público, con mucha gente que nos menciona, y empieza Pablo a predicar. Versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Yo creo que ese era un toque de Pablo que siempre recuerdan cuando estaba con los judíos, alzó la mano. Cuando le creyeron que él era un dios, cuando era Apolo, lo menciona que alzó la mano. Yo creo que era como su forma de iniciar. Y Pablo empieza a predicar. Ahora, como les dije, hay que destacar que lo que está haciendo Pablo, en primer lugar, no estaba siendo procesado, no era un juicio contra Pablo, no iba a dictaminar ningún castigo contra Pablo, y Pablo no estaba presentando ninguna defensa, porque sabía lo que estaba sucediendo, Pablo sabía dónde estaban las leyes y todo lo relacionado. Estaba predicando el evangelio. Entonces, versículo 2 y 3. Pablo ya empezó a hablar. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Ya? Pablo, ¿por qué le dice aquello? Le menciona porque era la primera vez que Pablo estaba frente a un gobernador que sí entendía completamente de lo que se estaba refiriendo Pablo. Recuerden que los otros fueron romanos, el otro fue alguien que se le regaló la ciudadanía romana, pero no tenía nada que ver con los judíos. Entonces Pablo cuando le hablaba, por ejemplo, del Dios de la creación, de Jehová, le hablaba del Dios del principio, el romano no tenía idea porque no eran instruidos en aquello. Pero esta es la primera ocasión que un rey o alguien que le va a escuchar directamente para determinar un juicio sabe de lo que Pablo está hablando. Sabe a profundo toda la ley mosaica, toda la Torá, todo lo que va relacionado con aquello. Es por eso que le dice Pablo, escúchame detenidamente. Este era, como les dije, ya era parte de un cumplimiento parcial de lo que el Señor le prometió en Hechos 9:15, cuando él dijo que le iba a ser instrumento para los gobernadores. Ya estábamos viendo una partecita, porque pasó de un gobernador y ya estaba frente a un rey. Recuerden, el Agripa era un rey. Y empieza Pablo con la misma estructura que siempre daba en todos sus testimonios. Versículo 4 y 5. Pablo hablando, dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ya, ya está más que visto el contexto de la juventud de Pablo. Alguien que nació en Tarso, pero que fue mandado a Jerusalén. En Jerusalén fue instruido ¿por quién? Por Gamaliel. Entonces Pablo le está diciendo otra vez las mismas palabras. ¿Se acuerdan el testimonio de la vez pasada? Estaba repitiendo más o menos las mismas palabras. Le dice, yo fui a una edad temprana a Jerusalén a instruirme con el mejor profesor que existía en aquella tierra, de la religión judía, el mejor. Y les dice también, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, Pablo no era solamente un judío que había sido instruido por Gamaliel, sino que también perteneció a lo top de la religión judía.
que fue el Sanedrín, que también estaban metidos los fariseos. Y Pablo le está diciendo, yo fui un hombre devoto de aquel grupo. No fui alguien X que se convirtió al evangelio. Yo fui de lo peor que pudo haber existido en aquel tiempo. En el contexto de hoy día era lo peor de lo peor. Versículo 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y vemos cómo la astucia de Pablo y cómo Pablo es muy inteligente en el discurso que está dando. Porque recuerden que la acusación era de que Pablo había dejado botada la ley mosaica, que Pablo ya no quería nada con la ley de Moisés, que los judíos que se convertían tenían que empezar a comer de todo, tenían que hacer de todo. Y Pablo empieza a decir, ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a quién? A nuestros padres. Cuando dice esa frase, eh, implícitamente le está diciendo, yo todavía respeto la ley mosaica. Le está diciendo al rey Agripa, yo estoy de acuerdo con aquello. Era una frase muy común recalcar los padres, ¿ya? Siempre dice, del Dios de tu padre, del Dios de los padres de nosotros, siempre recalcan aquello, pero haciendo mención a todo el contexto del Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo ahora, con la promesa hecha a nuestros padres. Y termina con esta pregunta en ese versículo y dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios pueda hacer cualquier cosa? Porque recuerden, ¿cuál era cuando dijo Festo? Hay un cierto Jesús que se dice que está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Y Pablo le está diciendo, ¿acaso Dios no puede resucitar a una persona? Y el rey Agripa, ¿qué va a decir? No tiene opción porque dice, no, no puede. Está limitando el poder del Dios de sus padres. Entonces, ven cómo Pablo es súper inteligente para ocupar cada palabra con la que va diciendo. Le dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios pueda hacer cualquier cosa? Y quedó en silencio ante esa pregunta. Y nosotros también sabemos aquello cuando nos dice en Mateo 19, versículo 26, que nos dice que hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios son posibles. Nosotros sabemos que tenemos un Dios de imposibles, como hay una canción, ¿cierto? Amén. ¿Tú crees en aquello también, supongo? ¿En un Dios de imposibles? Amén. Todos creemos aquello. Y Agripa, a pesar de no ser alguien que recibió a Cristo en su corazón, sino todavía era regido por la ley judía, también sabía que Dios era un Dios de imposibles, que no podía decir que no había resucitado. Entonces Pablo le dice aquello. Versículo 9 al 11. Pablo sigue hablando su testimonio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo está contando su antecedente, le está contando lo que él había hecho. Sabemos que Pablo se arrepintió de todas esas cosas que hizo en algún momento en su vida pasada y él sabía que Dios se la había perdonado, pero igual estaban ahí, le servían de testimonio para decir, yo estaba igual que ustedes, pero aquí es donde estoy ahora. Y eso es lo que le está diciendo. De hecho, Pablo se arrepiente y él reconoce su situación dentro de aquello cuando en 1 Timoteo 1:15 nos dice, Jesús vino a salvar al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él sabía la posición donde estaba y no se creía más ni menos que el otro. Decía, si hay pecadores, yo fui uno de los más pecadores. Pero él estaba consciente del perdón de Dios también. También dice que el hecho que los forzó a blasfemar.
Piense que en aquel tiempo no era una burla como se hace hoy en día. Nosotros en Chile, gracias a Dios, canuto, loco, toman el tratado, lo arrugan y lo tiran al piso. Pero en aquel tiempo Pablo no los trataba así. Pablo tomaba un látigo, los mandaba a apedrear, les pegaba, los golpeaba, los tiraban afuera, a los leones en los coliseos. Menciona que uno de los discípulos de los apóstoles le echaron eh, metal ardiendo en la boca. Imagínense los castigos que recibían aquellas personas. Si no me equivoco, fue Ignacio el que le pasó aquello. Imagínense que derretían metales y se lo metían por la garganta. Era lo que recibía y Pablo lo llevaba a tal punto que dentro donde estaban, de la sinagoga donde estaban predicando aquellos cristianos, era tanto el dolor que les obligaba a blasfemar en contra de Cristo. Es decir, por miedo a que les golpearan, aquellas personas cristianas decían, no, si Cristo no resucitó. Solo por el miedo de que causaba. Y le está diciendo, esas cosas yo hacía. Y menciona ahí también, yo di mi voto. Para juzgar a una persona dentro del Sanedrín, que era las personas más importantes que juzgaban todo dentro del pueblo judío, ¿ya? Cualquier decisión pasaba por el Sanedrín. Robaba, iban donde el Sanedrín, uno se paraba y decía, no, multa de 50.000 pesos. Y cada uno tenía que dar su voto. Y una vez con esos votos, se enjuiciaba a la persona. Pablo está diciendo, yo era parte de aquello, yo di mi voto para que muchas de las personas que estaban encarceladas o iban a ser juzgadas por ser cristianos murieran, se les persiguiera, incluso con Esteban. Recuerda que Esteban fue el primer mártir, Pablo dio su voto, porque el Sanedrín tomó la decisión de matarlo. Ahora algo que estudiando aquello, cuando Pablo nos dice yo di mi voto, esto implícitamente nos dice que Pablo era un miembro del Sanedrín, pero para ser miembro del Sanedrín, un requisito era que estar casado. Entonces, no sé, algunos yo he escuchado han creído que Pablo estuvo soltero toda su vida, pero no fue así. Porque para alguien ser miembro del Sanedrín, uno de los requisitos era tener esposa. Entonces, Pablo tuvo esposa. Ahora se cree que murió, que la esposa de Pablo murió y es por eso cuando después en Corintios él hace la mención y le dice, bueno, le fuera al hombre estar solo como yo, le dice a los hombres y a las viudas, estar solos como yo, pero no todos tienen el don de abstinencia, por lo tanto, si alguno se va a quemar, les fuera mejor casarse. Pero lo dice después de haber perdido a su esposa. Posiblemente cuando él recibió a Cristo en su corazón, recibió ese don de parte del Señor. Pero un detalle que, ¿quién sabía que había estado casado? ¿Quién no sabía que había estado casado en algún punto, Pablo? Yo la había escuchado, pero no estaba así tan certero. Y cuando estudiando esto me di cuenta que sí estuvo casado. Pero como cristiano estuvo soltero, ¿ya? Y eso es lo que conocemos hasta el momento. Entonces Pablo le dice aquello, le está diciendo, yo hice esas cosas, yo estaba dentro de esa secta, una de las más feroces contra los cristianos, contra Jesucristo, odiador literalmente de aquellas personas que buscaba matarles. Incluso le dice que ni siquiera bastaba con matarlos en Jerusalén, sino que era tanto el odio que los quería perseguir lejos. Ahora vemos también cómo ese odio fue cuando lo llevó a Damasco. Aquel odio por los cristianos fue el que lo llevó a ir a Damasco a juzgar a aquellas personas. Y sabemos cómo Dios obró a la mitad del viaje de Damasco. Sigamos leyendo con lo que nos está diciendo Pablo del versículo 12 al versículo 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya habla, Pablo está contando ese encuentro personal que estuvo con el Señor Jesucristo y es el mismo que tenemos nosotros. Tal vez no sufrimos ese resplandor como Pablo, pero en nuestra vida tuvimos un encuentro personal con Cristo, ¿cierto? Y eso fue lo que nos llevó a también transformar nuestra vida, como lo estaba diciendo Pablo. Y lo menciona ahí, como les dije, iba yo a Damasco, iba con una misión y es donde después le ve Jesús a través de esa luz y le dice, yo soy a Jesús a quien tú persigues. Esas palabras fueron las que cambiaron el mundo de Pablo. Él inmediatamente entendió que Jesucristo estaba vivo. ¿Ya? Recuerden que el Sanedrín, los judíos, ellos decían que Jesucristo estaba muerto y que él no había resucitado y que por lo tanto él no era hijo de Dios. Ese era el pensamiento y por eso les molestaba tanto que la gente cristiana dijera que Jesucristo estaba vivo. Recuerdan que incluso quisieron pagarle, le pagaron a los guardias para que ellos dijeran que se lo habían robado. Su misión era que la gente no supiera que, que Jesucristo estaba vivo. Y Pablo creía firmemente en aquello. Pero cuando Pablo entendió que Jesucristo mismo le estaba hablando, él dijo, ah, no, está vivo. Y cambió totalmente su perspectiva hacia Jesucristo. Porque para Pablo él terminó en vergüenza y condenación. Recordemos el contexto de una cruz. Una cruz, nosotros hoy en día tal vez nosotros la vemos como un objeto que simboliza que Jesucristo murió y la tenemos en alta estima a la cruz de Cristo, pero en aquel tiempo la cruz no significaba lo mismo que significa ahora. La cruz en aquel tiempo significaba el peor de los castigos que puede recibir una persona dentro del Imperio Romano. Símil a acá como cadena perpetua. O la pena de muerte en Estados Unidos. Era lo mismo, no había forma de morir más degradante para una persona que llevarlo a la cruz. Y es por eso que dice que ahí iban ladrones, iba gente muy mala, asesinos, los llevaban a la cruz. Entonces, esa era la visión que Pablo tenía sobre Cristo. Un hombre que murió en una cruz, que significaba vergüenza y condenación. Pero cuando entiende ese concepto y ve que Jesucristo está vivo, esa percepción de la cruz se fue. Y ahora significaba que Jesús reinaba en gloria, que Él estaba vivo. Y él comprendió que el perseguir a los seguidores de Jesús era perseguir a Jesucristo mismo. Y que estaba luchando contra el Dios de sus padres y no iba a ganar nunca. No podía ganar esta batalla. Y a mí me gusta una frase con esto que dice, la única batalla que si tú quieres ganar, ¿cómo es la frase? La única batalla que si tú quieres ganar es perdiendo ante Jesucristo. No me acuerdo muy específicamente la frase, pero si yo quiero batallar contra Jesús, la única forma de yo ganar es perdiendo, que es arrodillándome y humillándome ante Él. La única forma de ganar. Y Pablo entendió aquello. Él iba a ir a una batalla con Dios. Y la única forma de ganar esa batalla era perdiendo. Y fue lo que hizo. Se humilló y lo recibió en su corazón. Perdió, pero ganó. Y es lo que cada uno de los que estamos acá esperamos de aquello, ¿cierto? Perdimos, nos humillamos, reconocimos nuestra situación, pero ganamos a un amigo, a un padre, a alguien, a un consolador que está con todos los días con nosotros. Y lo mismo comprendió Pablo. Y eso le está contando a Agripa. Versículo 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque esto ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Bien, Jesucristo le describe a Pablo el trabajo que él ahora iba a tener. Y es como ahí ver como el carisma de parte de Jesucristo, porque le dice, tú vas a ir a abrirle los ojos. ¿Y Pablo cómo estaba en ese momento? Ciego. Como Dios trata con la misma, que le está diciendo, tú vas a ir a abrirle los ojos, y Pablo estaba ciego. Y después nos da unas menciones de algunos resultados cuando vienen el abrir de los ojos de las personas. Sabemos que no es un abrir de ojos literal, sino que es comprender en nuestra mente lo que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Nos dice, serán convertidos de tinieblas a la luz. Pasamos de las tinieblas a la luz. Nos dice, serán convertidos del poder de Satanás al poder de Dios. Discipulado número 1. ¿Recuerda en qué familia estaba usted? La familia de Satanás, y pasó a la familia de Dios. Es el discipulado número 1. 3. Recibirán el perdón de pecados, como nos dice Primera de Juan 1:9. Y 4. Recibirán una herencia entre el pueblo de Dios, que sabemos cuál es la herencia que vamos a recibir en los cielos y que nos lleva preparando durante mucho tiempo. Nos menciona aquellas consecuencias, buenas consecuencias que recibimos al momento de abrir nuestros ojos delante del Señor. Es por eso que si es que hay alguno en esta noche que no ha abierto sus ojos delante del Señor, todo eso te está esperando. Todo eso te está esperando así Jesucristo, con todas esas consecuencias hacia ti. Versículo 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bien, Pablo le está diciendo, si Jesucristo mismo me dio esas instrucciones, ¿cómo tú quieres que yo las rechace? Le está diciendo, si se te presentara Dios a ti, ¿rechazarías la petición de Dios? Grafique eso. Eso le está diciendo Pablo. Si hermana Marta, Gerardo, se te presentara Jesucristo mismo y te dice necesito que hagas esto, ¿lo rechazaría? Yo creo que ninguno. Y la está llevando así ese contexto Agripa. Y está relacionado con lo que estamos viendo el domingo, porque Dios tiene un llamado hacia ti. ¿Lo vas a rechazar? Pablo está diciendo, a mí yo recibí un llamado celestial de parte del Señor y no me puedo negar. Pablo no está diciendo aquello. Y Pablo pone estas palabras explícitas que es arrepentirse y convertirse a Dios. Ahora sabemos que esas dos palabras están unidas. ¿Por qué? Porque yo no me puedo convertir si no me arrepiento. ¿Ya? Y si no me arrepiento, no soy convertido. Pablo ocupó aquellas palabras exactas. Versículo 21 al versículo 23. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ya Pablo le estaba diciendo, por esto que te estoy contando, los judíos supuestamente me quieren matar. Lo que te acabo de contar es lo mismo que yo le conté en todos los otros juicios que he tenido. Y todavía no me encuentran acusación y por esto me quieren matar. Y recuerden, va dirigido a Agripa. Era la persona donde estaba enfocado Pablo. Le dice, todo esto he hecho, no sé si tú me vas a juzgar también de la misma forma. ¿Qué es lo que tú tienes que decir delante de mí? Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Que es muy hermoso, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios y persevero hasta el día de hoy, que también nos da esperanza a nosotros. Pablo puede haber estado sufriendo lo peor posible en una cárcel, con grilletes, sin libertad, pero dice, el Señor estaba conmigo. Y esa era la esperanza de Pablo y por eso él se mantenía firme en lo que estaba haciendo. Durante más de 2 años de confinamiento, Pablo recibió siempre la ayuda de parte de Dios.
Tal vez en ese momento la ayuda de Dios no fue para ser liberado de las cadenas, pero sí en su corazón sentía paz, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Y es por eso mismo que esa paz que le daba a pesar de estar encarcelado, le hacía predicarle desde el más pequeño hasta el más grande. Pablo no era que su enfoque estaba en las autoridades. Cada persona que pudiera escuchar, él le iba a predicar. Y eso era lo que tenía Pablo, pero eso lo lograba porque confiaba en Dios, porque su paz estaba en Dios. Y sabemos que, como dice su palabra, la paz que da Dios no es la misma paz que da el mundo, es una paz distinta. Por eso les pregunto a ustedes, ¿seríamos capaces de, estando en la cárcel, sufriendo oprobio, seríamos capaces de predicar el Evangelio en aquellas circunstancias? Muchas veces en circunstancias menos, menos graves de lo que está viendo Pablo, nuestra fe decae. Pablo nos dice, yo logro paz porque confío en Dios. Y eso no me saca de mi meta que tengo, de predicar el Evangelio. Puede estar pasando cualquier cosa, pero yo le voy a predicar al Evangelio. Porque ese era el llamado. Cuando nosotros tenemos nuestra fe tan firme en Dios, las circunstancias no nos mueven a nosotros. No nos sacan de nuestra meta, no nos desvían de nuestra meta celestial, sino que nos fortalecen porque nos hace confiar más en Dios. Y eso me lleva a cumplirlo. Pablo era un hombre tremendo de fe que podía seguir predicando a pesar de cualquier cosa que le estuviese pasando. Pero Pablo, eh, a pesar de que estaba eh, con grilletes, que estaba con cadenas, le estaba diciendo implícitamente a todo ese público, le estaba diciendo, yo soy más libre de lo que son ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo soy más libre de lo que como que ustedes. Pero Pablo estaba con cadenas. Lo está diciendo, yo tengo una libertad que ustedes no la tienen. Pero deben conocer de esa libertad. De eso hizo Pablo aquel punto principal. Estos son los tres puntos principales de la predicación de Pablo. Siempre era la muerte de Jesús, su resurrección y anunciar el Evangelio a todo el mundo, sin distinguir lo que le estaba pasando. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo debe haber hablado tan bonito, pero para Festo, recuerden que Festo no era alguien que conocía el contexto. Festo no conocía el contexto, me salió hasta una rima. Por eso trataba, decía, eres capo, pero parece que al ser tan capo te volviste loco. Eso le está diciendo Festo a Pablo. Ahora, ¿por qué Festo tal vez pudo haber pensado que Pablo estaba loco? Tal vez porque al ser un prisionero en cadenas, Pablo estaba feliz, le parecía loco. Tal vez él insistía que Dios podía resucitar los muertos. Tal vez Festo le pareció eso locura. Tal vez que Pablo haya experimentado una visión celestial, le puede haber parecido locura. Tal vez que él estaba más preocupado de proclamar a Jesús que defenderse, o que él creía en un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad. Pero Festo lo creyó loco, ¿ya? Y cuando se vive y se proclama el Evangelio debidamente, van a haber personas que van a pensar que nosotros estamos locos. ¿Ya? Cuando hemos salido a predicar, o a mí me ha tocado predicar algunas veces, o conversar con gente en la calle, dice, ¿estáis loco? ¿Cómo vas a creer que vaya a resucitar? ¿Cómo crees que vino un hombre y resucitó hace mucho tiempo? Te van a tratar de loco, pero sabemos que no es una locura, ¿cierto? Y la locura que tienen ellos posiblemente los lleva a condenación. Mientras que nuestra locura nos va a llevar a la vida eterna, a pasar con nuestro Señor. Y aquí es cuando Pablo, ya terminando, recuerdan, ¿en quién está enfocado Pablo? ¿En las autoridades? ¿En Festo? No, en Agripa. Agripa era el foco de Pablo. Y le dice
Pablo en el versículo 27, que también es lo que nosotros siempre debemos hacer al momento de predicar el Evangelio, de compartir el plan de salvación. Siempre hay que terminar con la pregunta, por si acaso, ¿ya? Y Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le está diciendo, yo sé que crees, porque me escuchaste y tenía confianza en lo que Dios podía hacer a través de él. Y le dice, yo sé que crees. Y esta frase famosa dentro del mundo dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Agripa le dijo, tuviste así de poder convertirme a cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, lo que le decía, ojalá todos fueran libres tal como yo, pero le dice, pero excepto por las cadenas, ya le está tirando como esa metáfora. Pero Pablo le estaba mencionando aquello, le dice, por poquito. Ahora se dice que Agripa, se menciona a la mujer que estaba con Agripa, no, Benedice era el nombre, si que no me equivoco, era la hermana. Pero en el contexto habían rumores de que ellos tenían una relación, ¿ya? Tenían incesto. Dentro de los estudiosos dicen que tal vez por eso mismo no quiso Agripa convertirse al cristianismo, porque iba a tener que dejar de hacer todas las cosas malas que él estaba haciendo en aquel punto. No sabemos por qué. Dijo por poco. Pero sabemos que ese por poco no sirve, sino que hay que creer completamente en Cristo. Hay mucha gente en el mundo que va a quedar por poco. Y lamentablemente no van a tener el mismo regalo que vamos a tener nosotros. Pero no debemos desistir y Pablo tampoco desistió después de aquello, sino que seguía predicando. Versículo 30 al 32, ya para terminar, dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado? O sea, Pablo, ¿para qué reclamaste al César, no? Ven, fue bueno, pero ahora le dice, si no hubiera apelado al César, estaría libre. Pero nada que hacer en ese momento, Pablo ya había dicho, es como el loco aquello, ¿cierto? Es loco aquello. Dice, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Son similares dentro de la Biblia en algunas circunstancias lo que Pablo con Jesucristo, ¿ya? Es lo mismo, Jesucristo frente a, se me fue el nombre, a Pilato. Jesucristo frente a Pilato le dice, no tengo nada de qué acusarte. Y aquí también le dicen, no tengo nada de qué acusarte durante. Hay muchas situaciones. Jesucristo mismo estuvo ante autoridades. Pablo también estuvo frente a autoridades. Es un símil. Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. No había ninguna evidencia ofrecida por los fariseos para apoyar las acusaciones contra Pablo. Y el mismo Agripa, alguien externo, respetó la gran integridad de Pablo, aun cuando rechazó el evangelio de Pablo. Él no se hizo cristiano Agripa, pero sí vio la integridad de Pablo. Está llamando a Agripa para decir que se arrepiente de la decisión que tomó. Así que Agripa y los demás se pronunciaron y dijeron un veredicto de culpable. No, Agripa dijo, no es culpable. Pero dice, si no era apelado al César, te hubiera sido. Pero como apelaste, te vas a tener que quedar tal como estás. ¿Pero creen que desanimó eso a Pablo? No, él sabía y que eso mismo lo iba a llevar a Roma y iba a seguir con el propósito que Dios le había dicho en los versículos anteriores. Y esa misma actitud tenemos que tener nosotros en esta mitad de semana. Tal vez pasamos algo malo, pero Dios tiene propósitos
más adelante para nosotros durante esta misma semana. Así que confiemos en aquello y sigamos aprendiendo de este gran personaje que tenemos en la Biblia. Oremos. Señor Padre amado, te damos gracias por siempre, por estas enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra. Tal vez podrán ser desde un punto más histórico, Señor, que enseñanzas tuyas, pero como es tu palabra viva y eficaz, podemos aprender cosas igual, Señor. No hay ningún otro libro comparado con este que nos deje tantas enseñanzas de buenos valores, Señor, de fe correcta en ti, de lo que hay que hacer. No hay ninguno como este libro, Señor, que tú nos dejaste a nosotros. Y te pedimos que ese mismo libro, esta misma Biblia, Señor, sea la guía para nuestra vida, sea la guía para nuestra semana, para nuestro mes de noviembre, y eso nos ampare tal como a Pablo en los momentos difíciles. En nosotros leer que hay un Dios que nos acompaña, confiar en aquellos en los momentos difíciles. Que hay un fe que ha sido bondadoso con nosotros, confiar en aquellos en los momentos buenos de nuestra vida, Señor. Así que bendícenos, Señor, ayúdanos a comprender y a tener ese mismo pensamiento que tenía Pablo, de que ninguna circunstancia cambiaba el gozo que él tenía dentro de su corazón. Y sabemos que eso era por tu Espíritu Santo obrando en la vida de Pablo. Te pedimos, Señor, que nuestra vida también sea instruida en lo mismo, en la llenura del Espíritu Santo. Que estemos llenos de ti para que nuestro foco sea predicar sobre un Jesucristo que no está muerto, sino que resucitó al tercer día. Ayúdanos, Señor, a compartir de ese hombre tal como lo hizo Pablo, de ese hombre que vino a la tierra, se hizo similar a nosotros, pero que fue con un propósito, que era darnos la vida eterna. Bendícenos, Señor, haznos creer firmemente en estas cosas durante el resto de semana que nos queda para poder seguir adelante. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.